La Constitución es una norma fundamental que, a diferencia del resto de normas jurídicas, está investida de unas cualidades que la hacen peculiar, que la hacen suprema y que datan de su mismo origen. Empezando por lo que fue en 1215 la Carta Magna, que se suele utilizar con un carácter de sinónimo con aquello que se llama norma fundamental, ley de leyes o constitución política del Estado. Pero esa Carta Magna, la de 1215, no va a significar sino una conquista al poder monárquico de entonces. Por eso es que es un concepto histórico. Pero ese poder monárquico, en ese momento en Inglaterra, va a reconocer garantías y derechos para los súbditos o gobernados. Esa tradición histórica hasta nuestros días ha significado una evolución del sistema legal constitucional y un origen por demás peculiar en todo esto que se llaman las normas jurídicas dentro de un Estado. Por eso es importante señalar que la Constitución, más allá de la definición que nosotros querramos darla, siempre va a significar un hecho jurídico, un hecho político y un hecho valorativo axiológico. En este sentido, vamos a hablar de una tridimensionalidad de la Constitución, porque una Constitución no es una norma jurídica cualquiera y tiene estos tres enfoques, estas tres dimensiones que la hacen particular, que la hacen suprema al entendimiento del resto de las normas jurídicas. Del mismo modo, si nosotros nos vamos a concentrar en el sentido evolutivo de lo que es su origen, vamos a decir que cada Estado ha tenido un proceso constituyente variado y diverso. Un proceso constituyente que ha significado una madurez histórica. En el caso de las primeras constituciones, tanto la madurez histórica de lo que fue Estados Unidos y su revolución, como lo que fue la Revolución Francesa y la posterior primera asamblea constituyente que dio a luz la norma fundamental francesa. Pero no son los procesos históricos similares de un país a otro. Es por eso que la norma fundamental boliviana, ya para el caso que nos ocupa, ha nacido a partir de tres normas fundamentales que hacen al constitucionalismo boliviano. Es decir, tres antecedentes normativos que van a estar entre el proceso independentista y lo que significa la primera época republicana en Bolivia. Esas tres normas son el Acta de la Independencia, del 6 de agosto de 1825, la Ley de Separación y Organización de Poderes de julio de 1825 y el decreto del 9 de febrero también de ese año, 1825. Este último convocando a los representantes, a los diputados, llamados así en un inicio, de las provincias del Alto Perú para definir su destino. Es ese hecho fundamental, histórico, que ha marcado el origen tanto del primer Congreso Constituyente Boliviano como de la primera manifestación representativa de la ciudadanía de entonces para querer formar un Estado, para querer delimitar una realidad política. Del mismo modo, es importante señalar que la Constitución, en el caso boliviano, ha tenido por lo menos 3 etapas en su construcción. La primera etapa, vinculada a ese decreto del 9 de febrero de 1825, que ha desarrollado durante el siglo XIX un modo de constitución a la par de la democracia censitaria. ¿Qué es esto? Un modo de constitución para y por los ciudadanos considerado solamente de esta manera en ese momento histórico. Esto es, los varones que sabían leer y escribir y que tenían una renta, por definición que se va a poner en la primera constitución, emergente en noviembre de 1826. Entonces, durante el siglo XIX, a pesar de que se van a llamar congresos constituyentes, a una vez asamblea constituyente, todas van a obedecer a ese ritmo de segregación o de sesgo en la sociedad. Y esto no va a ser obviamente favorecedor de una construcción válida en democracia, sino de una construcción netamente limitada, y estaría yendo en contra del carácter distributivo que dice el doctrinario Karl Lowenstein respecto al valor de la Constitución, porque no se distribuye la organización del poder de manera equilibrada o de manera clara al resto de la sociedad. La segunda etapa, o sea, señalando en el caso del siglo XIX el Congreso de 1880, que va a ser tal vez el producto, una constitución mucho más plena y va a alcanzar hasta 1920, 40 años, ese periodo segundo se va a iniciar en este inicio del siglo
XX y va a caracterizarse por la inclusión de factores de carácter social. Precisamente el pico más emblemático es cuando el presidente Bush introduce el constitucionalismo social, se hace el primer referéndum, se establecen las nociones de lo que va a ser el municipalismo. Entonces, esa segunda etapa de construcción de lo que va a ser el constitucionalismo boliviano va a marcar un equilibrio entre el modelo liberal y el modelo social que estaba poniéndose en moda a partir de lo que fue la Constitución de Querétaro y de Weimar. Pero esa segunda etapa, atravesada por lo que va a ser la Revolución Nacional del 52, no va a significar una transformación radical del derecho mismo, sino va a ser una modificación maquillada, si vale el término, de aquello que va a significar el constitucionalismo boliviano. Ya en la última etapa, en esa búsqueda de construcción democrática, cuando las mujeres van a ser insertadas en el derecho al ejercicio del voto, vamos a tener el producto anterior a la Constitución vigente. Esto es la Constitución de 1967, que va a ser la más duradera en tiempo de lo que vamos a tener en el constitucionalismo nacional, y también va a ser el antecedente de lo que hoy llamamos Constitución Política del Estado. Pero de esta última etapa vamos a señalar tal vez la democratización, la inclusión prácticamente plena de lo que va a ser la representación en este Congreso o Asamblea Constituyente. Esto es el momento en el que se va a convocar, producto de estos procesos de convulsión social, la guerra del agua, la guerra del gas en Bolivia, el año 2000, el año 2003, esto que va a ser el proceso constituyente boliviano de inicios del siglo XXI. Estamos refiriéndonos al proceso constituyente del 2006 al 2008. Que va a dar nacimiento a la Constitución como la manejamos hoy en día. Pero vale la pena preguntarnos acá, ¿qué es una asamblea o un congreso constituyente? La asamblea o congreso constituyente es la manifestación del poder soberano de la ciudadanía que decide auto-otorgarse una norma fundamental y organizar un Estado, o refundarlo, pero en una lógica de seguir esta teoría constitucional para validar las necesidades que se han visto necesarias. Entonces, la Asamblea o Congreso Constituyente no es una institución que funcione todo el tiempo, es una función que se ejerce extraordinariamente a la necesidad histórica de una comunidad social. Y esta situación, esta entidad, se regula por los mismos reglamentos que se otorgan al momento en que se convocan a ciudadanos para ese propósito. Pongamos como ejemplo en derecho comparado el caso chileno, que ha tenido un proceso convulsivo 2018-19 y que terminó pidiendo una nueva constitución a propósito de señalar que la impuesta por el régimen pinochetista ya estaba caduca y necesitaban un nuevo pacto social. Entonces, ese Congreso Constituyente chileno se ha dado en dos oportunidades y no se ha aprobado el proyecto constitucional, pero lo llamativo del caso es que, teniendo una población más alta que Bolivia, han decidido ser paritarios y tener solamente 100 representantes constituyentes. Y eso hace que sean 50 mujeres, 50 varones, versus lo que pasó en el caso boliviano, que teníamos 255 asambleístas constituyentes con una población menor y que representaban esa pluralidad de ver políticamente la sociedad boliviana. Entonces ahí vemos una desventaja, pero también vemos en derecho comparado necesidades históricas que deben resolverse por las convulsiones que atravesamos. Para finalizar, es importante señalar que los procesos y tiempos constituyentes son distintos, y es por eso que ante grandes convulsiones o necesidades siempre es mejor recomendar la convocatoria a una asamblea constituyente, porque va a servir de válvula de escape para poder satisfacer las nuevas necesidades de una sociedad, de un Estado. Piénsese en el caso boliviano, ante esta forma de necesitar convertir el Estado que tenemos, compuesto por cierto, en un Estado federal. Lo más lógico es que necesitemos trabajar en la idea de una asamblea constituyente, ¿no? No basta con proponer políticamente algo. Ahora bien, por último, es importante señalar los tipos de constituciones que han existido y que se han ido desarrollando dentro de la teoría constitucional. Se puede hablar de constituciones nominales, se puede hablar de constituciones flexibles, se puede hablar de constituciones rígidas, se puede hablar de constituciones meramente enunciativas o constituciones impuestas, pero más allá de cualquier clasificación, es menester que nosotros comprendamos que las
clasificaciones solamente tienen un orden o una característica orientativa. Lo relevante de las clasificaciones es que nosotros entendamos que una constitución va a responder siempre a un tipo de sociedad. Y en el caso del boliviano, del constitucionalismo boliviano, nosotros tenemos una constitución de tipo semirrígida en cuanto a su posibilidad de transformación. Si fuera rígida plenamente, sería como Estados Unidos, imposible de cambiar o transformar. Sin embargo, hay mecanismos en el 411 de nuestra norma fundamental que sí nos van a permitir cambiarla. Ahora, sería flexible si cualquier órgano constituido, órgano del Estado, podría cambiarla, que no es el caso porque lo que sí acontece es que hay procedimientos señalados en el 411 de nuestra norma fundamental. Por eso es que tiene esa clasificación de semirrígida, pero necesita cumplir tiempos políticos para que se dé la reforma parcial o la reforma total. Esto hacer como ejemplos citado lo que se intentó hacer el 21 de febrero del 2016. Otra característica importante que podemos mencionar a partir de Thomas Paine es que una constitución no es simplemente un documento, no es una norma nada más, debe ser un hecho y una realidad que se vincula con uno de los principios muy delicados en el caso del derecho, que es el principio de efectividad. Una constitución va a ser denominada de efectiva cuando ésta se desarrolle, se cumplen las normas que dependen de esta norma fundamental. Pero cuando las normas no se desarrollan adecuadamente, pues no están cumpliendo esto que Paine había señalado. Quiero decirles por último que la historia del derecho constitucional boliviano no ha terminado de escribirse porque a la par de esta parte sustantiva se ha visto necesario trabajar la parte adjetiva, la parte procesal, y es por eso que vamos a tener estrenado en el año 2012 el primer Código Procesal Constitucional Boliviano, ya que los recursos y ciertas acciones estaban antes diseñados, inmersos de la ley, dentro de la ley del Tribunal Constitucional, que era la anterior 1836, pero que para lo que sigue vamos a tener las señaladas, diferenciadas de la ley 27 del actual Tribunal Constitucional y del propio Código Procesal Constitucional, la ley 254. Es por eso que debemos seguir profundizando, debemos seguir cuestionándonos y debemos seguir avanzando en esto que es un periplo por la comprensión de nuestro sistema legal constitucional. Muchas gracias. Sean ustedes bienvenidos y puedan ustedes aprovechar esta conversación a propósito de un tema no menos importante como lo son los órganos del Estado. Estos poderes constituidos, denominados así por la tradición teórica constitucional, van a ser objeto de estudio como aquel término que acuñó el constitucionalista argentino Gargarella, la sala de máquinas de la Constitución, a propósito de la vieja escuela decimonónica clásica que va a configurar en esa separación de poderes, en ese sistema de checks and balance, todo el poder que antes ejercía el monarca o el rey en términos absolutistas. Esto va a hacer que nosotros comprendamos el por qué existen poderes y no solo uno, aunque en el caso boliviano amerita comprender, amerita señalar que la Constitución señala en el artículo 12, parágrafo primero, que el poder público se ejerce a través de órganos, ¿no? Ese poder organizativo, esa conformación orgánica del Estado boliviano, hace que nosotros comprendamos y entendamos de una manera un tanto diferente aquello que va a ser la realidad de estos órganos. Pero bueno, partamos con el hecho de decir, ¿por qué tenemos órganos y ya no poderes? Pues el hecho de lo establecido en el artículo 12, parágrafo primero, va a hacer que este poder público esté en manos del pueblo y la conformación organizativa y administrativa del Estado esté en manos de esos órganos. No es una diferencia menor, sino está en un sentido de dependencia, de subordinación, de mandato, ¿no? Porque ya no estamos en esa vieja época de la Ilustración donde podíamos decir que son poderes fragmentados, equilibrados.
pero tiene su propia condicionante porque a pesar de que el poder ejerza un mandato desde el pueblo, no se va a visibilizar en sus atribuciones, en sus competencias y en sus resultados necesariamente. Ahora, ¿qué doctrina sustenta la organización del Estado? Pues la doctrina elaborada por el barón de Montesquieu en la época ilustrada y que en nuestro caso se añade con el órgano electoral que nos hace rememoranza de aquella primera constitución de 1826, la denominada bolivariana, donde ya se establecía el poder electoral. Ahora, de estos 4 órganos, en el caso boliviano, 3 de ellos tienen su sede principal en la sede de gobierno, Ciudad de La Paz, que muchas veces es confundida como capital boliviana, sin embargo solo es sede de gobierno, producto de la mal denominada Guerra Federal 1899, que se va a trasladar de Sucre, capital constitucional, a la Ciudad de La Paz, ¿no? Siendo esta última ciudad, la ciudad de Sucre, la Ciudad Blanca, la que acoge al órgano judicial, al órgano de aplicación de normativa en nuestro país. Ahora, hay que entender que estos órganos aparecen en equilibrio, en igualdad de condiciones, pero en la democracia occidental contemporánea siempre se ha privilegiado un sitial especial para aquello que se conoce como Congreso, Parlamento o en el caso boliviano, Asamblea Legislativa Plurinacional, porque va a ser la representación ciudadana directa que va a tener en equilibrio de fuerzas la institucionalidad de un país. En nuestro caso es bicameral, en nuestro caso tiene una representación poblacional y territorial, los diputados representan a la población y los senadores representan al territorio. El privilegio y su denominación constitucional va a emerger y va a comenzar a partir del artículo 145 constitucional. Este entendido hace que nosotros comprendamos que en casi todas las realidades constitucionales, los congresos, los parlamentos, y en nuestro caso la asamblea, tengan ese poder de representación directa por encima del resto de los órganos, porque los órganos restantes tienen representantes o autoridades electas en menor cuantía y en menor calidad de legitimidad. Eso quiere decir credibilidad y aceptabilidad por parte de los ciudadanos, con lo que ha ido aconteciendo en este último tiempo al menos. Ahora bien, vamos a repasar brevemente ciertos indicadores que nos van a permitir visibilizar, comprender y materializar la comprensión de estos órganos. En primer término, el indicador más importante que deberíamos manejar siempre es el de la norma que regula sus atribuciones. Es fácil comprender que a los 4 órganos los determina, los agenda, los impera la Constitución Política del Estado, en los artículos que ustedes están viendo en pantalla. Sin embargo, hay una observación importante porque cada uno de estos órganos también es normado, también es regulado por una norma especial y específica, que no se encuentra en igualdad de condiciones porque, como ustedes pueden visibilizar, el órgano ejecutivo boliviano y el órgano legislativo boliviano no están regulados por leyes. Además de la Constitución, cada uno de estos está regulado por normas infralegales, es decir, por debajo de la ley. En el caso del Ejecutivo, además de los artículos constitucionales señalados 165 al 177, está regulado por el Decreto Supremo 29894, que se conoce con el nombre de Decreto DOE, Decreto de Organización del Ejecutivo, y que hace a la esencia de la cantidad de ministerios, de la cantidad de viceministerios, de la estructura y atribuciones básicas de todo lo que es el órgano ejecutivo. Y esto viene funcionando, sí, desde la presidencia del señor Evo Morales. Al mismo tiempo, el órgano legislativo tiene una permisión por parte de la Constitución en donde se establece que la Asamblea Legislativa, es decir, el órgano legislativo, será regulado por el Reglamento General de la Cámara de Diputados. Esto está en el artículo 158, numeral 17. Perdón, 158, parágrafo segundo. En este parágrafo segundo del 158 se va a establecer el reglamento como el instrumento normativo para la reunión de asamblea.
Cuando cada cámara esté funcionando separadamente, ahí sí que funcionará, en el caso de la Cámara de Senadores, con su propio reglamento y la Cámara de Diputados con su propio reglamento. Pero en sesión de asamblea, en el pleno de la asamblea, se utilizará preferentemente el reglamento de la Cámara de Diputados, de acuerdo al 158, parágrafo segundo. Ahora, ese desequilibrio entre los órganos legislativo y ejecutivo respecto al judicial y electoral se nota porque al ser una ley más difícil de cambiar, más difícil de modificar, tanto el judicial como el electoral están constreñidos, están dirigidos por normas mucho más férreas, por normas mucho más certeras, mucho más cabales, que no quiere decir que por eso sean mejores órganos, ojo, sino quiere decir que se encuentran mucho más regulados en cuanto al poder de la norma que hace que sus atribuciones sean cumplidas. Además que un dato interesante también de señalar es que el órgano electoral no solamente posee la ley 018 como órgano, sino que operativamente trabaja con la ley 026 del régimen electoral y la ley 1096 de organizaciones políticas, además de un sinfín de reglamentos operativos respecto a cada proceso electoral. Del mismo modo que el judicial, además de la ley 025, trabaja con la ley de deslinde jurisdiccional, ley 073, que trabaja la separación de materias justiciables en derecho. Esto para no confundir la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción indígena originaria campesina, sobre todo, ¿no? Y esto nos llevará a leer, en el caso de la ley 073, tanto el artículo 8, 9, 10 y 11, para identificar los ámbitos de competencia en donde yo voy a reconocer si una persona, un contexto sometido a derecho, va a ser determinado en justicia por la vía ordinaria o por la vía indígena originaria. Entonces, en el primer indicador sobre la norma que regula sus atribuciones, tenemos esa aportación y esa diferenciación en los órganos del Estado plurinacional. En cuanto al mandato, es más sencillo, más determinado. El legislativo y el ejecutivo tienen un mandato de 5 años, mientras que el judicial y el electoral tienen un mandato constitucional de 6 años. Esta diferencia de un año es, al menos en teoría, para poder garantizar la elección, el proceso de transición de un gobierno a otro. Pues en el caso del electoral será este el que lleve adelante las justas electorales para transformar y cambiar tanto el legislativo como el ejecutivo. Y en el caso del judicial, para que estos puedan aplicar sin deberle el cargo a los miembros del legislativo los afanes y fines de justicia. Hay que hacer énfasis también en que el órgano judicial y electoral tienen el mandato de 6 años y no pueden ser reelectos, hecho que hoy en día en Bolivia está siendo cuestionado por esta reinterpretación constitucional por parte del tribunal, ¿no? En cambio, el legislativo y el ejecutivo sí pueden ser reelectos continuamente por una sola vez, o en el caso del legislativo, por una sola vez puedo ser reelecto diputado, llegando a ser representante nacional 10 años, pero no hay una prohibición para que después yo me postule para ser senador, pudiendo llegar a acumular otros 10 años, ¿no? Entonces, esas salvedades e interesantes jugadas políticas se puede observar dentro de los órganos. Las principales atribuciones, además de las obvias que se tienen en este caso, más allá de que el legislativo hace leyes, el ejecutivo ejecuta planes, programas y proyectos, toda la administración del Estado, el judicial aplica normas y el electoral lleva adelante procesos electorales, hay que hacer énfasis en el hecho de que el órgano electoral tiene de los demás órganos muchas más atribuciones que el ejecutivo, judicial y legislativo. El electoral posee, a partir de su propia ley 018, a partir del artículo 23, mandatos y atribuciones en materia electoral, en materia de justicia electoral, en materia de personalidad jurídica respecto a las organizaciones políticas, en materia de legislación. O sea, vamos a tener unos 6 artículos por lo menos dedicados meramente a sus atribuciones, a sus mandatos, en el caso de la ley 018. Ya sea en cantidad, el segundo que tiene una cantidad enorme por los componentes sería el judicial, que el judicial no solamente involucra a un Tribunal Supremo de Justicia con sede en Sucre, sino al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura para la parte administrativa. Entonces, las atribuciones del Ejecutivo implicarían una coordinación con los demás órganos, un trabajo de representación,
un trabajo de llevar adelante la gestión y la agenda pública, ¿no?, de todo lo que es la institucionalidad boliviana. Y en el caso del legislativo, además de hacer leyes, también autorizan la aprobación de un presupuesto elaborado por el Ejecutivo, determinan el ascenso a generales de policías, del ejército, pueden determinar autorizaciones de viaje para el presidente, pueden determinar condecoraciones especiales. Entonces, tienen atribuciones especiales y específicas los órganos del Estado. Por otro lado, en cuanto a composición, también tenemos elementos interesantes y algunos cuestionables. Uno, en el caso del legislativo, está conformado, dijimos, por diputados y senadores. Diputados que representan población, senadores que representan territorio. Los diputados son 130, los senadores son 36. Pero de esos 130 hay que reconocer la tipología de diputados. Hay diputados uninominales, hay diputados plurinominales, hay diputados especiales y hay diputados supraestatales. Los especiales responden a la realidad indígena y los supraestatales ante organismos parlamentarios internacionales. El otro elemento es que la cabeza miembro, el presidente de toda la asamblea, es el vicepresidente del Ejecutivo, teniendo este personaje, en este caso al tiempo David Choquehuanca, dos cargos: el cargo de vicepresidente en el Ejecutivo y presidente en el Legislativo. No por ello tiene una doble remuneración, sino que tiene un doble mandato normativo y tiene una cobertura de influencia superior, pese a que la Constitución le determina solamente 5 atribuciones que cumplir. Entonces es una paradoja, ¿no? Tengo poder en el Ejecutivo y el Legislativo, pero a la vez tengo mínimas atribuciones y que la mayoría tienen que ver con el apoyo logístico al presidente o sustitución de este en caso de viaje, o ayudar en el tema internacional. Por otro lado, la composición del judicial, decíamos, está conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, por el Consejo de la Magistratura por vía administrativa y por el Tribunal Agroambiental. No confundir, el Tribunal Constitucional Boliviano no forma parte del órgano judicial. Eso conforme a lo que señala el artículo 11 de la Ley 027, de la Ley del Tribunal Constitucional, donde se difiere que el tribunal es una instancia, un órgano independiente de los demás, ¿no?, y no se haya sometido solamente a la ley y a la Constitución. El Tribunal Supremo Electoral, en su determinación de la norma fundamental, se halla comprendido entre lo que es el Tribunal Supremo Electoral en la ciudad de La Paz, los tribunales electorales en cada capital del departamento. Estos dos funcionan todo el tiempo y simultáneamente mientras exista la institucionalidad, y los otros componentes, los juzgados, los jurados de mesa y los notarios electorales, funcionarán en el tiempo en el que se lleve y se ejecute un proceso electoral. Respecto a las formas de elección, bastaría con resumir que todos pasan por un proceso de elección democrática, sufragio universal, ¿no? Pero eso sería un simplismo. El derecho constitucional boliviano es un complejo devenir de normatividad y procedimientos que se hallan a veces colegidos unos con otros. En el caso del órgano legislativo, al tener tipología de diputados, hay diputados que se eligen directamente por el voto del ciudadano, y estos son los uninominales, por circunscripciones o distritos electorales a lo largo de la geografía patria, ¿no? En cambio, los diputados plurinominales se escogen junto a listas entregadas de senadores a la cabeza del presidente o del candidato presidencial por parte de una organización política. Entonces ahí hay una segmentación, ¿verdad?, que se hace a propósito del diseño electoral y que eso lo encontramos afín con la ley 026. En el caso del órgano ejecutivo, solamente el presidente y el vicepresidente se eligen en circunscripción nacional, siendo los ministros o ministras designados por la confianza que tiene el presidente de turno en estos hombres y mujeres. En el caso del judicial, pasan por un proceso de preselección por parte del legislativo, en donde se evalúa sus méritos, se les toma examen, y a propósito de ello terminan siendo nombrados en ternas que van a pasar al electoral para que éste difunda sus méritos, ya que estos no pueden hacerse autoauspicio, y a partir de estos méritos vayan
a ser parte del proceso electoral donde la población libremente escogerá a los miembros del órgano judicial. Este elemento intervencionista, digámoslo así, por parte del legislativo está en la Constitución y no es un capricho del gobierno boliviano. Sin embargo, no ha dado correctos y adecuados resultados. Del mismo modo, el electoral tiene una elección precalificadora por parte del legislativo, en el caso del nivel central, en el caso del Tribunal Supremo Electoral en La Paz, y también para los tribunales electorales departamentales, en donde el nivel departamental, a través de su asamblea departamental, preelige o preselecciona a ternas que serán determinadas en la ciudad de La Paz. Entonces, hay unas etapas previas de preselección y validación que convierten el proceso de estos órganos en procesos más politizantes que jurídicos propiamente dichos. En última instancia, las autoridades, en el caso del legislativo, cada cámara tiene su propia directiva, con presidente de cámara, con vicepresidente 1, vicepresidente 2, y en el caso de diputados tiene 4 secretarios, y en el caso de senadores 3 secretarios. En el caso del ejecutivo tenemos un presidente y un vicepresidente, ¿no? Y los ministros que son designados, habíamos dicho, y en el caso del órgano judicial, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, presidente del Tribunal Agroambiental y presidente del Consejo de la Magistratura. En el caso del Tribunal Supremo Electoral hay un vocal, que así se llama el cargo dentro del ámbito electoral, que hace de presidente. Entonces hay un vocal presidente y los demás ejercen la vocalía. Lo mismo en el caso del Tribunal Electoral departamental. Es interesante por último señalar y correspondiente que cada uno de estos órganos emite una normativa o una validación jurídica distinta, mientras que el legislativo preeminentemente emite decretos supremos, que son actos ejecutivos de responsabilidad colectiva, solidaria entre los ministros y el presidente. El ejecutivo produce resoluciones y leyes. El judicial también produce resoluciones, pero no de carácter ejecutivo, sino resoluciones de administración de justicia, de impartición de justicia y derecho allá donde hubiere conflicto, ¿no?, entre partes. El electoral también emite resoluciones y circulares. Entonces, estas normativas propias de la naturaleza de cada órgano nos hacen ver el alcance normativo del derecho aplicado que está determinado en la misma Constitución. Con este agrado, con esta pequeña descripción de lo que es la institucionalidad boliviana, espero haberlos motivado a que puedan seguir curioseando en las normas específicas y sobre todo en los mandatos constitucionales para seguir elaborando ciertas preguntas que van a ser, sin duda cabe, parte de lo que significa la comprensión no solamente de la institucionalidad del derecho, sino de aquello que significa conocer las instituciones del Estado. Que dentro de cada una hay toda una jerarquía, hay toda una dimensionalidad de mandato, de desarrollo de derecho administrativo y sobre todo de cumplimiento constitucional que hay que conocer. Muchas gracias y que les vaya muy bien.